En esta oportunidad vamos a tener la entrevista con el ministro de Hidrocarburos y Energía, donde mencionó que hoy es una alegría para todos los bolivianos, ¿ah? Hoy la puesta en marcha, la reactivación de la empresa de urea y amoníaco, hoy la verdad que Bolivia avanza en este proceso de la industrialización. Hoy es un día festivo, es un día de alegría para todos los bolivianos, ¿ah? La verdad, hoy el poner en marcha nuevamente a esta empresa, a esta gran industria que ha estado paralizado por culpa de la dictadura, demuestra que Bolivia ha encaminado. Hoy Bolivia camina a la industrialización. Esta planta tiene una capacidad de 2.100 toneladas día. La verdad, es una planta muy grande con una gran capacidad. Estamos hablando de más de 2.000 toneladas diarias, ¿eh? La verdad que hoy también mencionó el ministro de Hidrocarburos que lamentablemente durante la dictadura se despidió a más del 70% de la mano de obra calificada y hoy nuevamente han tenido que reactivarse, nuevamente han tenido que buscar al personal adecuado porque lógicamente estos personales ya estaban capacitados para poder administrar y manejar estas plantas. También lamentablemente la dictadura dejó los equipos dañados, ¿eh? Ha dejado los equipos dañados y que ha ocasionado un gasto más de 450 millones de dólares a cuesta haber paralizado esta planta durante un año. Entonces hoy Bolivia se convierte nuevamente en un productor, en el productor más grande de urea a nivel Latinoamérica. Hoy Bolivia abre nuevamente la frontera y como lo dijo claramente el presidente Luis Arce Catacora el día de hoy, hay urea para Bolivia y para el mundo. Vamos a escuchar pasajes pues de esta entrevista con el ministro de Hidrocarburos y Energía en este gran día. La verdad, Bolivia el día de hoy está de fiesta. Con esta pregunta y luego voy a ir un poco al revés. ¿Cómo se siente, ministro? ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está el pensamiento? ¿Cómo está íntegramente hablando usted? Después de que por tanto tiempo habíamos añorado los bolivianos y particularmente en el trópico, permítame decirle también, habíamos estado esperando la reactivación de la planta de urea. Imagino con mucha satisfacción, pero por favor díganos usted. Bien, creo que al igual que muchos de los bolivianos, realmente estamos muy contentos. Hoy ha sido un día histórico para el país, para la industrialización de nuestros recursos naturales y también creo que en términos de la gestión de nuestro gobierno, la cabeza del presidente Lucho, significa sin duda un importante paso en lo que es esta reconstrucción del país, esta reconstrucción que tuvo como antecedente todo el 2020 prácticamente, donde se paraliza y se quiere destruir la principal planta de industrialización, que es la planta de urea y amoníaco, y además representaba un reto muy importante para nuestro equipo de técnicos con YPFB, y sin duda, después de casi 9 meses, podemos decir que el boliviano sí puede, que podemos salir adelante, que esta tarea prioritaria para la industrialización del gas va a continuar y que lógicamente el día de hoy al entrar en nuestra planta de urea y amoníaco en operación comercial, creo que nos ha alegrado a muchos de los bolivianos, en particular a todo ese personal que estuvo trabajando durante todo este tiempo, bastante comprometido con ritmos de trabajo a mucha presión, pero con un importante resultado para el país. Y eso creo que es la alegría que tenemos nosotros y que significa, reitero, reactivar esa agenda de industrialización y que nos permita al país mirar hacia adelante con una perspectiva
de desarrollo, pero no de ese desarrollo económico simplemente, sino de ese desarrollo integral, ¿no? Creo que muchos soñamos con la industrialización, muchos soñamos con que nuestro país avance, y creo que el reencaminar esa hoja de ruta nos llena de satisfacción, alegría y emoción. Sin duda, hoy en la mañana fue un momento muy emotivo para todos los que estábamos presentes ahí, porque significaba poner en marcha esta planta y que cumpla todas las especificaciones técnicas de producto final para la comercialización de urea, tanto en el mercado interno como externo. Es una gran alegría, es una enorme alegría, ministro, déjeme decirle, para el pueblo de Bolivia. Yo me siento contento porque después de que en el gobierno de facto casi destruyeron una planta de semejante inversión para el país, el que nuevamente funcione ahora y que Bolivia tenga la posibilidad de nuevamente exportar, alimentar el mercado interno con este producto tan importante, tiene que llenar de alegría a cualquiera que se siente patriota en este pueblo. Ministro, sin embargo, una pequeña duda mía. Sabemos por las informaciones que tenemos a nivel nacional de nuestras autoridades que el gobierno de facto había dejado una situación muy complicada la planta de urea. Se hablaba de millonadas de dólares en pérdida, en daños que había ocasionado. Mi pregunta es, ¿la planta ahora está funcionando al 100%? ¿O está funcionando en un nivel, tomando en cuenta tal vez, y muy brevemente si nos explica cómo nos han dejado, cómo lo hemos recibido después del gobierno de facto, en qué condiciones lo habían dejado en el gobierno de facto, hermano ministro? Bien, una planta de estas características, una planta que tiene una capacidad de 2.100 toneladas por día, lógicamente que durante noviembre del 2019, al paralizar la planta sin ninguna explicación, el gobierno de facto tuvo luego 2 intentos de arranque durante el 2020. Pero dentro de los antecedentes hay que precisar algunos elementos que hacen también parte de este análisis. Se retiraron prácticamente al 73% del personal especializado, ¿no? Y esta planta, que se quedó prácticamente sin producción desde el 2019, una planta de más de 950 millones de dólares, lógicamente que dejó como resultado una serie de equipos dañados, ¿no? Voy a solamente referirme a los más críticos. Uno de los equipos críticos que es una turbina de gas, que es prácticamente el suministro de aire para todo lo que es la producción de amoníaco, luego un turboexpander de nitrógeno, ¿no?, que provee el suministro de nitrógeno para la planta de amoníaco de urea, generadores de vapor, ¿no?, que le dan el suministro de vapor. Todos esos elementos, sin duda, y que fueron parte del proceso de reparación, porque todo esto comienza con una planificación. Inmediatamente el presidente Lucho asume el gobierno, nos instruye rápidamente generar un plan de reactivación de la planta. Y eso fue lo que hicimos con YPFB. Se desarrolló un proceso de reactivación y durante ese plan, lógicamente que lo que primero se hizo fue establecer un diagnóstico del estado de situación de cada uno de los componentes. Para ello se desarrolló un proceso de coordinación con las distintas empresas. Me refiero a YPFB Refinación, nuestra empresa Chaco, profesionales de también YPFB Transporte, Central Eléctrica Bulo Bulo,
y lógicamente que a partir de allí se comenzó inicialmente a reponer el equipo humano que había sido diezmado, es decir, se comenzó a recontratar a nuestros técnicos bolivianos en primer lugar, y lógicamente también a partir de allí y luego del diagnóstico que se solicitó a nuestros licenciantes, por ejemplo, se contrató a la empresa KBR, a la empresa Toyo, a la empresa Baker Hughes, en fin, todo ese proceso tiene un costo estimado de reactivación solamente por reparación de 52.4 millones de dólares, ¿no? Y aparte de eso, el costo económico por pérdidas de paralización, que significa ingresos no percibidos por venta de urea, y durante los 22 meses casi que quedó la planta parada, haciendo un costo inclusive por operación y mantenimiento, porque igual la planta, independientemente de estar paralizada, hay que hacer todos una operación mínima, y esos costos llegaban a 375 millones de dólares aproximadamente. Es decir, que estamos hablando ambos montos solamente sin contar los costos financieros de 328 millones de dólares. Es decir, 328 millones de dólares de daño económico que nos deja como saldo por una pésima gestión que se realizó, pero además con un daño económico importante al país. Si esos 428 millones de dólares le agregamos los costos financieros, estamos perfectamente hablando de que eso pudo superar inclusive los 450 millones de dólares. Y si uno asocia el costo de la planta, es decir, 950 millones de dólares, estamos hablando que prácticamente sería el costo de la mitad de una nueva planta de urea y amoníaco, lo que nos ha dejado en pérdida. ¿Por qué digo en pérdida al país? Porque el país, al no poder exportar urea, lógicamente que son divisas no recibidas, ¿no? Y bueno, una planta se construye con el objetivo de que eso genere una rentabilidad, genere condiciones económicas de generación de empleo, generación de toda una logística. Estamos hablando de que solamente en algunos empleos indirectos, producto de toda esta cadena, estamos hablando de más de 2.000 empleos que se generarían por transporte, por soporte de servicios auxiliares, logística, etcétera, etcétera. Sin duda, el daño al país, si uno lo va a valorar inclusive fuera del efecto netamente como lo que es la planta, a la población es mucho más, ¿no? Y si uno agrega a ese análisis que en este momento el costo de la urea puesto en Bolivia, por ejemplo, que es a como están comprando algunos de nuestros productores, estamos hablando de que casi estaría llegando a $800 la tonelada. Entonces, el daño en realidad de la paralización de esta planta de urea va mucho más allá de esos 450 millones de dólares si quisiéramos cuantificarlo. Realmente es algo que nos deja un dolor profundo durante el 2020, y creo que es muy importante que todos los que son responsables de haber afectado una planta, una inversión de los bolivianos, es decir, que todos los bolivianos hemos perdido por esta paralización de la planta. Entonces, estos malos funcionarios sin duda tienen que rendir cuentas a la justicia y al Estado boliviano por el daño económico generado. Ministro,
Justamente le iba a preguntar ese tema. Estamos hablando de una millonada de dinero, ¿no? En pérdidas que ha tenido nuestro país y que ahora los debemos pagar todos los bolivianos, porque finalmente es la plata de todos los bolivianos. ¿Hay responsables identificados en todo esto, ministro? ¿Hay gente? Bueno, seguramente no, la prioridad es arrancar, porque necesitamos los bolivianos generar recursos, luego hablaremos de ese tema, pero sin olvidar también de que, como usted dice, hay responsables. Se han iniciado procesos contra responsables, se han identificado cuánta gente, no sé. Así es, el Ministerio de Hidrocarburos y YPFB realizaron las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público y se identificaron ex autoridades y ex funcionarios. Hay un ex ministro que está siendo procesado por este tema y también un expresidente de YPFB, así como funcionarios mismos de la planta que generaron este daño, ¿no? Finalmente será la justicia la que defina qué es lo que se debe hacer y esperamos que los resultados de ese proceso que se encuentra en este momento con la Fiscalía no solamente identifiquen realmente a los responsables, sino también que puedan asumir las consecuencias de este daño económico. Reitero, esto es algo que es parte de la historia oscura en nuestro país. El efecto del daño a una planta de esta magnitud no es solamente a nuestra empresa estatal YPFB, es a todos los bolivianos. Reitero, el daño económico va más allá de esos 450 millones de dólares cuando uno se da cuenta que nuestra empresa del Estado, YPFB, proveía un producto que sin duda estaba por debajo de ese costo que actualmente está. Pero además, el otro elemento, reitero, son esas cientos de fuentes de empleo, en este caso inclusive miles de fuentes de empleo, que de un día al otro prácticamente se quedaron sin actividad económica. Y eso, lógicamente, que tiene un efecto en nuestra economía, pero además, reitero, es importante que la justicia haga todo su trabajo y nos ayude a esclarecer precisamente todos los responsables y establezca además todas las sanciones que corresponden de acuerdo a la ley. Hermano ministro, para quienes nos siguen, estamos conversando con el hermano ministro Franklin Molina, ministro de Hidrocarburos y Energía de nuestro país. Hermano ministro, ahora hablemos de cosas positivas, ¿no? De lo que aspiramos ahora. ¿Cuál es la proyección de, primero, la producción en cantidad? Hace rato ya hablaba de cuánto va a ser más o menos la producción diaria, no sé si es diario, calculamos por meses, no sé si por año. Hablemos también, hermano ministro, del mercado, ¿no? Tanto local. Quiero comentarle, ministro, que ya nos llamaban de acá del trópico y nos decían, ¿dónde vamos a comprar? Porque necesitamos comprar urea. Y teníamos, para no ir lejos, acá en el municipio de Sinaota, donde estábamos con la radio, decía algún compañero, teníamos una tienda ahí en la misma federación, queremos volver a poner la tienda porque se centraliza para la compra de urea. Hay mucha expectativa, quiero decirle. ¿Y cómo estamos, digamos, a nivel de proyección en el mercado local? ¿Cuánto se proyecta la venta al mercado local? Entiendo que teníamos una venta al mercado internacional como Brasil y no sé qué otros países. ¿Cuál es la proyección, ministro, para hablar un poco de cuánto vamos a generar a nivel de recursos económicos con la planta de urea y amoníaco? Bien, creo que es un dato muy importante cuando
se reinicia la activación de nuestra planta. Se comenzó primero con un factor de planta casi que cercano al 50% de factor de la planta. Reiteramos, esta es una planta que produce 2.100 toneladas días. Y lógicamente que ese factor de planta ha ido subiendo, ¿no? Y está, creo que superando en este momento el 70% de factor de planta. Eso significa que en estos días prácticamente se ha producido poco más de 4.000 toneladas, ¿no?, de urea. Y quiero mencionar algo, ya hay en este momento compradores que están realizando ofertas en el marco de los procedimientos que tiene YPFB para su venta o para su comercialización. Y bueno, lo importante en este momento que la planta está activándose en un periodo importante en cuanto a precios, ¿no? Yo decía que el precio puesto en Bolivia, es decir, no solamente los costos logísticos, sino los costos seguramente de importación, costos fiscales y de impuestos, hacen que ese producto esté arriba de los 700, 800 dólares la tonelada. Lógicamente, ese precio va a ser distinto para el mercado interno. En este momento no puedo dar un dato preciso porque están todavía realizando todos los análisis y cálculos para la distribución. Sin embargo, de ese volumen total que tiene la planta de urea y amoníaco para la producción tanto nacional o internacional, es decir, un 10% aproximadamente es para el mercado interno y el 90% es para el mercado externo, es decir, para Brasil, Argentina, Perú. Y en este momento los tres países están manifestando su interés, inclusive en algunos casos, como es el caso de Mato Grosso, nos han hecho llegar formalmente la propuesta para desarrollar o realizar compras de la urea boliviana. Es decir, nuestra urea en este momento tiene una gran demanda en el mercado internacional y tiene una gran demanda porque ya desde finales del 2017, cuando esta planta ingresa a operación, comienza a llegar a estos mercados y la calidad de nuestra urea es realmente una calidad bastante buena para nuestros mercados y también para nuestro mercado interno, por lo cual inmediatamente hemos recibido, ya en el momento que se sabía que iban a entrar en un plan de arranque y reactivación de nuestra planta, por allá por el mes de marzo, abril, mayo, ya comenzamos a recibir propuestas formales de adquisición de la urea boliviana. Eso es lo importante. Y lo otro, el otro factor importante del momento en el cual se desarrolla la operación ya comercial de nuestra planta, se debe también a que nos encontramos en este momento en un periodo donde hay una importante demanda, inclusive en el mercado interno, porque es un periodo de siembra, es decir, los agricultores que están en este momento preparando sus suelos requieren ya inmediatamente la urea, y es por eso que, reitero, creo que no pudo encontrarse mejor momento para la reactivación de la planta. Y fíjese usted que coincide perfectamente con el mes de Cochabamba. Entonces, esto no solamente se constituye en un acto de reactivación, sino también este es un regalo para el pueblo cochabambino que sin duda, reitero, y usted lo decía al principio, nos alegra el corazón, nos alegra y nos pone de optimismo, haciéndonos reflexionar que los bolivianos sí podemos. Definitivamente, hermano ministro, es una gran alegría. Les robo un poquito más de su tiempo, por favor, si me permite. El hermano presidente hoy en Bulo Bulo habló de una segunda fase y dio como tarea, ¿no?, de emprender una segunda fase que estaba previsto en la gestión anterior, antes del golpe de Estado.
No sé si nos puedes resumir un poco en qué consiste esta segunda parte y cuál será su proyección a mediano, a corto o a largo plazo, hermano ministro. Sí, efectivamente, el presidente Lucho manifestó ya eh, la necesidad de construir una nueva planta. Definitivamente estamos preveyendo todos los estudios, tanto de la ingeniería conceptual básica y a detalle para una segunda planta, ¿no? Todo este aspecto sin duda requiere este análisis que estamos coordinando con YPFB y que va a implicar, lógicamente, como resultado de esos estudios, tanto la ubicación como las condiciones también logísticas, de mercado y de capacidad para el mercado destino, ¿no? Creemos que es muy importante el continuar con el desarrollo de la industrialización y en esa línea es que hay una instrucción de nuestro presidente y lógicamente estamos coordinando con YPFB este aspecto. Y eso es un trabajo que lo vamos a seguramente concluir. Esperamos lo más pronto posible para determinar todas estas condiciones, tanto técnicas, de ubicación, de capacidad, de materia prima y también de mercado, que eso es muy importante para fijar los costos para optimizar sin duda toda esta cadena. Creemos que es una decisión muy importante y sin duda lo que hace aquí es reforzar esta visión estratégica de reactivación del sector, pero al mismo tiempo generación del valor agregado en el marco de una política de industrialización. Para los que nos cuestionaban respecto a que esta planta era un elefante blanco, reitero y lo he dicho en varios medios, esta es una planta muy importante para el país, muy importante para el país y para el desarrollo principalmente de un polo industrial como es el polo del trópico, pero además ubicada también tanto de los mercados de Brasil como logísticamente del Perú, pero también hacia la Argentina. Creemos que esto muestra que la capacidad técnica y operativa de activar esta planta nos permitiría en el futuro también construir una segunda planta con características no similares, pero entendemos de que haría valorar de mejor manera nuestro recurso natural, que es el principal fuente de alimentación, que es el gas. Y para ello estamos ya coordinando todos estos estudios con nuestra empresa estatal. Una gran noticia, hermano ministro. Quiero agradecerle este